Hola, buenas noches. Mi nombre es Carmen Contreras Pérez. Yo soy mamá de Yeika Madrid Jarero Contreras y ella muere un 2 de mayo del 2019 a la edad de 14 años por suicidio. Eh, ¿Quién era Yeika? Yeika era una niña única, nieta única, de padres separados. Ella era una niña para mí con actividades normales. Ella pertenecía al ballet folclórico Pasión. Cursaba el tercer año de secundaria, lo cual también era muy devota a la religión católica, muy perseverante. Pertenecía a un movimiento familiar cristiano y danzaba, lo cual para mí nunca llegué a ver las señales. Eh, Ella muere por ahorcamiento. Sinceramente, a mí nadie me había dicho que mi hija se encontraba muerta en el baño. Llego a mi casa y yo veo tirada a mi hija. Um, en ese momento para mí realmente me creí que todo lo que yo estaba viviendo era irreal, era un sueño. Sin embargo, creo que en ese momento me dieron ganas de gritar, pero por vergüenza y pena no lo hice, porque enseguida llegué a enojarme con ella por el acto que había hecho. Um, Fue un proceso muy largo y muy doloroso lo que tuve que vivir. Sin embargo, creo que muchas de las personas que estuvieron alrededor mío y estuvieron esas personas que están cada 8 días en la iglesia y dicen que oran, me dijeron que mi hija no iba a estar en el cielo, que ella iba a estar en el infierno. Yo estaba entre ese miedo de la vida y ese miedo de la muerte, de decir, porque mi hija lo que hizo era algo grave y que yo lo iba a pagar aquí. Y que si no era yo, también era mi bebé que iba a pagar todo eso que había hecho mi hija. Y también a la muerte, porque si yo también moría, ¿a dónde iba a ir? Y son esas personas que estaban en ese, decir que son esas que están hincadas. Me decían, tienes que vivir arrodillada, porque lo que hizo tu hija no está bien. Yo a los 8 días también quería matarme. Quería morir con mi hijo. Lo tenía todo planeado porque se hace el ritual de los 9 días y cuando se levanta la cruz, pues por lo regular los familiares se alejan y te quedas solo, no vuelves a tu realidad. Y tenía planeado a las 3 de la mañana yo redactando mi carta póstuma en el Face y decía de que me perdonara por lo que iba a hacer, porque también quería matar a mi bebé. Eh, Sin embargo, creo que Dios todavía fue misericordioso conmigo porque me mandó un ángel. Y en ese momento creo que fueron palabras acertadas para que yo desistiera de esa idea. Desistí. Sin embargo, toda mi coraje, mi ira, lo reflejaba con mi niño de 2 años. No sabía cómo canalizar todo eso que sentía. Como a los 3 meses llega el libro de Fundación Karime a mis manos y es ahí donde me encuentro con una lucecita de esperanza. Sin embargo, llego ahí y todavía no me siento identificada con los otros tipos de duelo, porque decía, esa mamita, su hijo murió por enfermedad, esa mamita, su hijo murió atropellado,
esa mamita, su hijo murió de otra manera. Yo me sentía juzgada. Sin embargo, ellas no lo hacían, me aceptaron. Me fue difícil estar ahí porque sentí ese miedo y el temor de ser juzgada, señalada y cargar con mucha culpa por el tipo de duelo de mi hija. Sin embargo, ahí aprendí que se acercaron otras mamis y posterior a eso formamos nuestro grupo de ayuda mutua. Y así ha sido este caminar de casi 6 años después de la muerte de Yeika. Y lo que he aprendido aquí es de que creo que el hablar de suicidio nos da apertura para que nos acerquemos, pedir ayuda. Hola, buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamédica. Agradecemos muchísimo el testimonio valiente de Carmen Contreras Pérez, hoy tanatóloga, quien nos acaba de contar la historia de su hija adolescente que padeció un suicidio. Justamente el tema de hoy trata sobre intento suicida. Y para eso está con nosotros el doctor Juan Rubén Obando Muñoz, él es psiquiatra. Buenas noches, doctor, bienvenido. Buenas noches a todos. Soy el doctor Juan Rubén Obando Muñoz. Y la tanatóloga Carmen Contreras Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Por supuesto, nuestro buen amigo, el anfitrión del programa, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Buenas noches. Buenas noches y muy buenos días a la gente que nos sigue a través de Radio Mina de la Expresión en el 95.3 de FM. Le damos la bienvenida a nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, y del doctor Fernando Castañón Leo, productor de Minamédica. No le cambien, quédense con nosotros y los invitamos a que compartan esos temas tan importantes para la salud. Y nuestro buen amigo, el doctor Alejandro Martínez Vivas, ginecobstetra, especialista en desarrollo humano. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Excelente tema. Pues hablar de suicidio es muy complicado, es un tema quizás hasta tabú. Tan complicado es que en el Facebook no pudimos poner la palabra suicidio porque nos tiran la página, no nos permiten escribir el término suicidio. Entonces creo que es un poco complicado hablarlo, tratarlo, prevenirlo, si no puede ser expresado como debería serlo por su nombre. Pues vamos a hablar sobre la parte médica y también pues la parte de tanatología y la parte emocional. Tendemos la gran mayoría de nosotros a juzgar a la persona suicida, inicialmente de cobarde, pero realmente es una persona cobarde. Eso es lo que lo motiva, la cobardía. Existe un trasfondo emocional importante que para la persona que la padece pues es prácticamente imposible tratarse. Pues me gustaría preguntar o iniciar con el doctor Juan Rubén. Doctor, ¿qué es un intento suicida y cómo se diferencia de las ideas suicidas? Claro que sí. Pues el intento suicida es precisamente la acción, ¿no? La acción que tiene como objetivo el ocasionar el fallecimiento de una persona y que la realiza la propia persona para sí. Y la idea suicida son estos pensamientos que pueden ser pues muy variados, ¿verdad? Que llevan a la persona a cometerlo. Van desde el sentido, la pérdida del sentido de la vida, la contemplación, la ambivalencia y hasta la planeación para realizar ya el intento como tal. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? El suicidio es el acto consumado y, bueno, que puede llegar a consumarse y ser un suicidio como tal, o quedarse en un intento cuando no se logra.
Y las ideas suicidas son todos estos pensamientos alrededor de. Muy bien. ¿Cuáles son las señales? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Señales de advertencia, perdón, más comunes de que alguien podría estar considerando el suicidio. ¿Cómo podemos identificar a ese ser querido de que se quiere matar, en pocas palabras? Pues ciertamente, ¿verdad? Es algo que es muy variado. Es muy variado, depende mucho de la persona. Hay personas que tienen conductas de riesgo evidentes, que empiezan con una depresión notoria, y que pueden llegar a esto a prender las alarmas de las personas, ¿no? De su alrededor, de su familia, etcétera. Sin embargo, hay personas en las cuales estas señales pueden llegar a ser muy sutiles o incluso no darse, como es el caso que ya comentamos, que ya comentó, ¿no? Entonces, sí es complicado, es una tarea de estar muy cerca de de los familiares, de conocerlos muy bien, pero ciertamente a veces no se va a poder. En general, los Institutos Nacionales para la Salud de Estados Unidos nos dicen que si una persona empieza a hablar más sobre querer morirse, sentir una gran culpa o vergüenza, ser una carga para los demás, o que comente que se empieza a sentir vacío, extremadamente triste, sin esperanza, con un dolor insoportable, o que haya cambios de comportamiento como hacer un plan, investigar formas de morir, alejarse de amigos, iniciar con consumo de sustancias o incrementar este consumo de sustancias de manera importante o con cambios de humor extremos, pues son datos que generalmente nos pueden hablar pues de un riesgo suicida, ¿no? Sin embargo, pues habrá veces que se nos vaya, ¿no? Eso es individualizado, muy individualizado desafortunadamente, pero en la mayoría de la población podemos encontrar quizás estos datos. Un dato importante yo considero que sí es muy homogéneo en este tipo de individuos es obviamente las heridas emocionales, ¿sí? Es menester que todos tenemos heridas emocionales, unas más importantes o más profundas, o más severas, pues, que otras, pero cuando caemos en las crisis existenciales que el ser humano presenta, y esas dos etapas tan esenciales de la vida que presenta el ser humano, como es la adolescencia, ¿verdad? Donde este ser entra en una crisis existencial, donde viene una capacidad reproductiva y llegan a ella o a él muchas opciones de vida que a veces no saben ni qué hacer con ellas, ¿sí? Ni experimentarlas. Y otra etapa muy importante también, donde entra sobre todo la mujer en crisis existencial, es en la menopausia, en el climaterio. Cuando vienen estos cambios hormonales tan importantes en descenso, ¿verdad? Y obviamente las heridas se hacen presentes, se hacen más superficiales. Y es cuando precisamente uno u otro se empiezan a agudizar y a presentar pues ansiedad, depresión. Y pues la depresión, por desgracia, no siempre es estar triste, ¿sí? La depresión no necesariamente vamos a encontrar a la gente llorando, ¿sí? La vamos a encontrar, sí, va a haber ciertos cambios en él, pero hay que ser, sobre todo la familia que está, o los que estamos en el entorno a él, sí tiene cambios importantes, pero a veces muy sutiles, ¿sí? Que tenemos que estar muy alertas en ello. ¿No es así, doctor? Antes de que vaya el doctor, creo que acabas de dar con un punto importante, ¿no? Decía el doctor, son muy sutiles. Por ahí en redes sociales circula mucho la cara de, esta es la cara de la depresión, esta es la cara del suicidio, ¿no? Y hay gente
que está con su familia sonriendo un día antes de tomar la decisión de suicidarse. Así es. La realidad es que es muy complicado, puede ser muy sutil. Hay un comercial bastante emotivo de un tipo que va al fútbol, ¿no? Y que todo el tiempo está hablando con su compañero de al lado, y el compañero de al lado pues lo motiva, le dice qué hacer y le dice el otro, y en la última toma el compañero ya no está, el que contestaba. Resulta que él era el de la depresión. Resulta que él es el que se suicida, pero nunca se detectaron las pequeñas señales que sí pueden existir, ¿no? Pero que son tan sutiles que no lo logran. El claro ejemplo, o sea, ¿quién puede conocer más a su hija que su mamá? ¿No? Y no poder detectar cosas tan sutiles porque la vida continuaba. Me imagino que su hija hacía todas las actividades completamente normales, no había algo extraño que pudiese orientarla. Fíjese que en la búsqueda de respuestas, te vas en búsqueda de respuestas y, por ejemplo, mi hija a los 12 años le operaron de los ovarios porque tenía un estado hormonal que no era normal. Entonces, para mí, cuando sucede el acto, para mí era buscarle y buscar información de aquí, buscar información de allá y esto, lo otro, porque las señales no las encontraba, nunca las vi así de cerca, ¿no? Cuando me dicen es que también el estado hormonal de cierta etapa, así, así. Bueno, eso para mí me dio un poquito de paz, porque cargar con esa culpa que no pudiste ver esas señales, ay, sí es muy dura. Tratando este tema, como lo comenta la tanatóloga, esta pregunta es muy importante. ¿Qué factores de riesgo aumentan la probabilidad de un intento suicida? Ok, sí, bueno, según el material que nos da la Secretaría de Salud, que es como el más asequible a todos, los factores de riesgo para cometer un suicidio incluyen tener entre 15 y 19 años, problemas familiares como lo son el maltrato, el abandono o la desintegración familiar, la pobreza, el uso de sustancias como alcohol y drogas, padecer un trastorno mental, definitivamente ya el tener un diagnóstico de depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia o consumo de sustancias nos va a incrementar el riesgo, ¿no? Que ya haya tenido alguna autolesión, una historia personal de autolesiones, o que haya existido un suicidio en la familia, como bien nos los ha dicho nuestra compañera, ¿no? Ya el hecho de que una persona en la familia se haya suicidado trastoca el basamento de la familia, y entonces muchos miembros pueden, ya sea por la depresión que esto genera y el shock que esto genera, intentar hacerlo, o por una especie de aprendizaje de la conducta en la cual quizás un familiar no muy cercano, pero ya sabe este antecedente y pues su riesgo se incrementa, ¿no? Entonces esos son como medida general los factores que están más relacionados. Hace aproximadamente como unos 4 meses, estando yo atendiendo a un bebé recién nacido, llega de urgencia a la clínica Caridad del Cobre una adolescente que había consumido un número importante de medicamentos. Y obviamente con la intención suicida, traía una carta póstuma en la ropa interior, y llega pues con problemas de la conciencia, ¿no? O sea, está somnolienta, no responde. Entonces me piden apoyar para la atención de la menor. Se hacen todas las medidas que se requieren ante un intento, ante un consumo de medicamentos. Una vez que llega la familia, llega con el primo primero y ya después se entera el resto de la familia. No vivía con sus papás, tenían problemas con la mamá, vivía con la tía. Y cuando llega la tía, empiezan a, pues, abrazar, a expresar que no sea tonta, te queremos, que no te das cuenta que te queremos, cómo te atreves a hacer eso, si nos preocupamos, mira, aquí estamos todos, damos la vida por ti, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? El momento es extremadamente complicado
y difícil, ¿no? Porque te ves a una persona totalmente indefensa siendo más que apoyada, juzgada, ¿no? Y la familia justificando el que yo sí te apoyo y la culpa te la dejo en totalidad a ti, ¿no? ¿Qué hacer como familia, como pareja, como padre, como hermano, como hijo de alguien que intentó suicidarse? ¿Cómo puedo? ¿Cuál es la manera correcta en la que yo puedo apoyar a alguien? Desde el punto de vista médico y desde el punto de vista tanatológico, me gustaría que me sacaran de esta duda. Mm, Yo, yo quisiera, antes de lo médico y lo tantológico, expresar algo al respecto. De primera instancia, creo que una de las cosas que debemos de preguntarnos y hacerle saber qué es la vida. ¿Qué significa la vida para ti? ¿Por qué la quieres perder? ¿Sí? ¿Desde dónde tú has decidido dejar esta vida? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Sí? O sea, partiendo de ahí, entonces sí, yo siento que podemos acompañar y podemos generar una respuesta en ella más clara, crear una conciencia más, una respuesta más consciente pues de esto, ¿sí? Obviamente ahí van a surgir la herida, va a venir las emociones y podemos entonces acompañar a ese ser, ¿no? Porque, no sé, muy claro está que quien desea perder la vida, ¿sí? A veces no tiene la valoración real de lo que está haciendo, ¿sí? Y no sabe lo que realmente está perdiendo. ¿Están de acuerdo? Sí, o sea, como que no nos enfrentamos, no sabemos qué es lo que estamos haciendo con esto, con esta acción real. No es un juego, porque también hay muchos simuladores, ¿sí? Es que se tomó 10 aspirinas, ¿no? Y se quiso suicidar. No, o sea, no es así. Y hay gente, por ejemplo, a mí me ha tocado acompañar en el climaterio pacientes que caen profundamente y pierden el sentido de este vivir, ¿sí? Y entonces afrontan una realidad o una irrealidad, ¿verdad?, que las puede llevar al suicidio, precisamente. He tenido yo acompañamiento en varias pacientes y sí, como 2 han perdido la vida, sí, han decidido suicidarse. Ok. Claro, de hecho lo que menciona el doctor en cierta medida en cuanto a la pérdida del sentido de vida, que sí es algo que nosotros médicamente pues observamos en los pacientes, ¿no? Observamos en las personas que llegan a tener alguna intencionalidad o algún riesgo suicida, que pues claro, el sentido de la vida estamos hablando desde 1950, 1940, Viktor Frankl ya lo trataba, ¿no? Y gracias a él se generaron la logoterapia y algunas terapias existencialistas que buscan precisamente eso, que la persona retome el sentido de su vida porque lo ha perdido o no lo ha encontrado. Y el no tenerlo, pues ahí genera problemas, ¿no? Genera muchos síntomas. Uno de ellos, pues todo este fenómeno que no es tanto un síntoma, sino un fenómeno en su globalidad, que es el suicidio. La familia, pues en lo que más puede ayudar, primero es a prevenir en la medida de lo posible, identificando el riesgo. Si puede identificar el riesgo, pues lo siguiente que hay que hacer, ya que detecté, es acudir a un servicio de salud de primera atención o de atención primaria a la salud, como lo puede ser un centro de salud o una unidad de medicina familiar. Y ahí en nuestro país, gracias a los protocolos de salud mental, pues se ha determinado que se le brinde atención de urgencias y prioritaria a todas las personas que tienen riesgo suicida. Entonces, ya llegando ahí, lo más seguro es que se le canalizará a alguna especie o tipo de servicio de salud mental que pueda asegurarle una primera valoración. Idealmente a las 72 horas tiene que haber otra valoración. Esa desafortunadamente por
la saturación de nuestro sistema de salud, pues quizás no se dé en ese tiempo, pero sí se da en algún momento. Y en esta primera visita al sistema de salud y en el contacto con el servicio de salud mental, lo que va a pasar es que se le va a dar una tarjeta de datos de alarma tanto a la persona como a los familiares y se les va a recomendar la vigilancia estrecha. Es una vigilancia tan estrecha que el manual dice hasta el baño las van a acompañar. O sea, los van a acompañar hasta ir al baño, no se puede dejar solo en ningún momento y se tienen que retirar las cosas que puedan generarles lesión, ¿no? Cualquier punzocortante, medicamentos, sustancias tóxicas, todas esas. Eso es por el parte de lo técnico y lo médico. Sin embargo, pues, ¿qué otra recomendación le podemos hacer también a la familia? Pues precisamente que no hagan lo que comentaba el caso del doctor, ¿no? Que no lo estigmaticen, que no le estigmaticen, que no le echen la culpa, sino que se aproximen a la persona desde un ambiente de comprensión y de querer saber qué es lo que a ella o a él lo llevó a tomar una decisión de este calibre, ¿no? Entonces, ¿cómo está viviendo? ¿Qué cosas no se están cumpliendo? Para que nosotros podamos saber cómo apoyarlos, cómo ayudarlos. Y yo siempre les digo, no les pregunten, ¿te quieres morir o te quieres suicidar o no? Pregúntales cómo fue tu día, cómo estás, cómo te sientes, qué quieres hacer mañana. Hay muchas preguntas que no son necesariamente ¿te quieres morir? Que nos pueden dar datos de cómo está la persona y de cómo vamos a estadificar ese riesgo, no siendo tan tajantes o tan incisivos en eso, ¿no? Fíjese que hay lo que acabé de mencionar de la diferencia de que yo tenía esa idea de suicidarme es porque se me había afectado mi realidad y lo que era mi hija era su yo. Sabemos que cuando tenemos esa idea, esa visión de túnel, tienen ellos, no ven más allá, más que esa visión de túnel. Entonces, para mí es importante que los familiares se informen sobre el tema, porque realmente para mí, yo siempre decía, es que mi hija está en la etapa de la adolescencia y sus horas de dormir o sus ataques de enojo o su esto. ¿Qué hacía yo? Lloraba, oraba, le oraba a Dios, que mi hija esté bien, que mi hija esto. Cuando creo que la primera instancia era informarme sobre esas características suicidas o sobre esas, sí, características o señales. Pero yo creo que la familia se tiene que informar sobre este tema y buscar de inmediato ayuda necesaria. El doctor Alejandro hablaba de algo, creo que es muy relevante e importante comentarlo, doctor. Hablaba de la simulación. Protocolos nacionales e internacionales dicen que cuando una persona mencionó la palabra suicidio, independientemente que sea real o irreal, se toma como real. No existe la simulación en el suicidio. Está el intento o la idea. Puedo tener la idea, pero digo, no lo voy a hacer, pero sí tengo la idea. Entonces ya existe un problema ahí. ¿Qué se hace en ese caso, doctor? En el adolescente que te amenaza constante. Es que me voy a matar porque no me das esto. Es que voy a hacer esto. ¿Cómo se actúa en ese caso? O sea, ya me lo dijo 10 veces y no ha pasado. O sea, ¿sigo sin hacer caso o sí tengo que hacer una intervención? Nosotros la recomendación que brindamos precisamente es pues de creerle, ¿no? Porque nos sale mejor o nos es más rentable creer que algo puede pasar y que no pase, a creer que algo no va a pasar y que termine pasando, ¿no? Especialmente porque es una vida, ¿no? Lo que se pierde. Sin embargo, sí hay algo que es esta conducta hay conductas para suicidas, conductas de riesgo y la mención constante
que en algunos trastornos de la personalidad o que incluso en lo que es la adolescencia, en ciertos trastornos que aparecen durante la adolescencia, se da. Sobre esta conducta, pues lo mejor es, si está viendo ya una mención constante de la ideación suicida, pues esa persona tiene que estar ya en un servicio de atención mental, ¿no? Tiene que estar estar siendo vista por un psiquiatra y por un equipo de psicología. Eso es lo primordial. Y nuevamente, la prevención del riesgo. Sí, pues lo estás diciendo y por tanto que lo estás diciendo, pues entonces tus salidas, tus idas a ciertos lugares, tu acceso a los enseres del hogar se ve limitado. Entonces la persona ve cómo se limita todas las cosas por el hecho de ella o él estar diciendo constantemente que va a intentar suicidarse. Entonces puede funcionar como una medida conductual a esta ideación suicida o a esta mención de la suicidalidad que se está utilizando para modificar el entorno, o sea, de una manera, vamos a decirle, un tanto manipuladora. Pero pues sí ayuda el hecho de tener estas medidas conductuales. Por eso son las más rentables y las que más decimos. Quítenle déjenle una vigilancia estrecha. Acompáñenlo para todo o acompáñenla para todo y quítenle su acceso a todo lo que pueda ser de riesgo. Entonces, ya con eso, quieras que no, hay una limitación. Y esas limitaciones, la persona que está manipulando quizás o tratando de manipular con una ideación suicida, pues puede darse cuenta que no le va bien, al contrario, ¿no? Cada día su vida se ve más y más y más limitada. Sin embargo, yo no haría el juicio de si alguien está manipulando o no con una ideación suicida. Para mí una ideación suicida es una ideación suicida, una comunicación de este tipo lo es y ya tiene que ser tratada con la misma seriedad en cualquier tipo de persona, porque es mejor prevenir que ocurra un suicidio a que estábamos diciendo, ay, no lo va a hacer y al final pues lo termine haciendo. En su experiencia como madre, le pregunto, Carmelita, ¿qué consejos le daría a esa gente como familia apoyar a esos que tienen riesgo de suicidio? Pues lo acabé de mencionar, ¿no? Se informen sobre el tema. Realmente, como es un tema tan estigmatizado, que busquen ahora sí el acompañamiento y la ayuda necesaria de una manera, muy profesional. Ahora sí, porque a veces es muy difícil hablar con los mismos familiares sobre el tema de que un hijo tiene esas ideas, porque también nos vemos juzgadas, porque a lo mejor como padres no les estamos dando las herramientas necesarias o el cuidado necesario o esa atención necesaria para nuestros hijos. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Buscar ayuda de inmediato y informarnos sobre el tema. Muy bien. Creo que has tocado algo, Carmelita, esencial, ¿sí? La familia, ¿sí? El núcleo, Sí. las bases, el acompañamiento familiar, el conocer a mi hijo, el acompañar a mi hijo, el enseñar a mi hijo, el caminar con él, ¿sí? Es increíble cómo muchos de nosotros padres en querer hacer, querer dar, querer ser el mejor padre, nos convertimos en, pues, a veces un desconocido para nuestros hijos, ¿sí? Y muy lejos de darles, les quitamos. Yo siempre me hago esta pregunta porque yo lo he vivido también, ¿no? Digo, bueno, ¿y por qué no les pregunto qué es lo que realmente ellos quieren y necesitan, ¿no? Y no intuyo yo que quieren casa, que quieren carro, que quieren esto, no. Y la gran mayoría de ellos lo que quieren es precisamente tu mirada, tus palabras, tu escucha, ¿verdad? Tu tacto, tu abrazo, tu calor. Y nos vamos perdiendo en este materialismo, en este querer dar, en este ser
el mejor padre, el que otorga todo, ¿no? Un dador, y créanme que es completamente equivocada esa idea. Muy bien. Le manda saludo Isabel Añeco. Le dice que un abrazo gigante a la licenciada Carmen Contreras. Mi reconocimiento por todo su altruismo y ese renacer que ha tenido en la Fundación Caribe. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con las preguntas, doctor, Obando, ¿qué papel juegan las enfermedades mentales como la depresión o la ansiedad en los intentos de suicidios? El tema que estamos tratando. Pues es un gran papel puesto que, bueno, el riesgo de suicidio en personas que consumen sustancias aumenta alrededor de 2.6 veces, o sea, el doble, casi el triple. En el trastorno bipolar hay un 10 a 20% de suicidio consumado, y en trastornos de la personalidad, como el trastorno límite de la personalidad o en las depresiones crónicas, se han visto estadísticas del 60-70% de intentos suicidas. Entonces, pues realmente sí son cifras nada despreciables. Estamos hablando del doble de riesgo para presentar un intento. Y es más en mujeres, ¿no? En hombres. ¿En hombres? El suicidio es más prevalente en hombres, es factor de riesgo de hecho. Aunque las mujeres lo intentan más, los hombres lo consuman más. Okay. ¿Hay algún recurso? Digo, si yo estoy pensando en suicidarme, ¿existe algún recurso del que yo pueda echar mano? ¿Alguna página, algún teléfono, algo que pueda ayudarme? Claro que sí. Bueno, desde el programa del Plan de Acción del Gobierno Nacional, pues implementó lo que es la línea de la vida. La línea de la vida, que es el 800-911-2000, o simplemente hablando al 911 y comentando que se tiene la ideación o que tienes esta desesperanza o esta pérdida de sentido de la vida, va a haber una atención primaria. Esto ya es parte de integral de nuestro sistema de salud. Además de lo que ya comenté, que es lo del programa de prevención del suicidio a nivel del Instituto Mexicano, perdón, del Seguro Social, y que está siendo adoptado también en Secretaría de Salud. Hay también varias organizaciones no gubernamentales que tienen apoyo para personas que tienen en algún momento esta ideación. Y en internet hay infinidad de materiales como las famosas tarjetas cortafuego, y incluso hay una versión mexicana de esas que se encuentra fácilmente en internet. Cuando uno pone la palabra suicidio, aparecen en automático, porque ya Google pues ha implementado, esta política de cuando alguien pone palabras afines al suicidio, vienen enseguida la línea de la vida, tu infografía de detección de riesgo y varias líneas de atención mental no gubernamentales. Pero materiales sí hay. Quizás no sean los mejores o los que las guías internacionales nos digan, pero sí hay un apoyo. Nos pregunta Ricardo Icaña si el suicidio está relacionado con los pensamientos intrusivos. Ok, pues, ¿Qué son los pensamientos intrusivos? Bueno, pues estos pensamientos intrusivos para psiquiatría son como algo bien específico que se dan en el contexto de un trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, bueno, para la población o para la mayoría de las fuentes de información, el pensamiento intrusivo es como este pensamiento que no quieres que llegue, pero te llega a fuerza sin que uno lo pida y que es difícil de quitar. Entonces, sí está relacionado, este tipo de pensamientos está muy relacionado con los trastornos de ansiedad y con los trastornos depresivos, con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad también, desafortunadamente, porque es un filtro de estímulos que está pues ahí como no tan bien. Sí se pueden relacionar con la ideación suicida, sí, porque, por ejemplo, si yo tengo un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo y no me puedo sacar de la mente este pensamiento de que no valgo para nada, de que no sirvo, de que todos me odian, etcétera, etcétera, pues sí, voy a tener un intento. Muy seguramente progresará esta pequeña desesperanza, por así decirlo, o esta pérdida de sentido de la vida, progresará a una desesperanza, y esta desesperanza progresará a una ideación suicida
pasiva, que es cuando lo pienso pero no lo quiero hacer, y de ahí se vuelve una ideación activa, que es ya el quererlo hacer. También mencionabas cómo existe un grupo que se llama Que se escucha fuerte mi grito, seccionan por vía Zoom, es a nivel internacional, hasta nacional. Es de una persona que se llama Maite Herrera. Ella secciona y por lo regular ahí se congregan puros chicos o personas con esa idea suicida. Entonces, sin juicios, sin críticas, platican todo su día, cómo la viven. Entonces también pueden llegar en forma anónima, y como sabemos, y pues ahí pueden buscarlas en sus páginas de Facebook, Que se escucha fuerte mi grito también, y las agregan al grupo. Antes de continuar, doctor Obando, tiene gente que lo está felicitando. Lo manda a saludar Betty Castel y Carlos Fermín Villegas Barragán. Okay. Mandan saludos. Muchas gracias. Seguimos con este tema en relación a los intentos suicidas y qué mitos comunes existen sobre el suicidio y cómo podemos desmentirlos, esos mitos que existen en torno a esto. Bueno, pues mitos hay un montón. No nos alcanzaría, yo creo, el programa para hablar de todos los mitos que hay en el suicidio. Yo creo los más relevantes pudieran ser uno, el que se mencionó desde el inicio, que lo mencionó aquí el doctor, ¿no? De que si es una persona cobarde o es una persona valiente, que si es la puerta falsa, que si es la puerta fácil. El otro podría ser el que mencionaba aquí también el doctor, que es si si es culpa de la familia, si no es culpa, y que usted también lo mencionó, si es culpa de la familia o no es culpa de la familia. Entonces, esos pueden ser los mitos más relevantes. Sin embargo, lo que hay que recordar, o lo único que podría yo decir para abreviar esto, es que el suicidio es un proceso bien complejo. Entonces, no es tan simple como decir solución fácil, cobardía, o valentía, porque voy a sufrir o a soportar el dolor físico que conlleva el hecho de realizar un intento suicida. Sin embargo, pues no es una cosa tan simple, es un proceso bien complejo que viene desde que va uno contemplando la ideación, de que se desesperanza y intervienen una serie de factores bien importantes. No siempre es por algo familiar, hay veces que suceden cosas en nuestra vida que son tan terribles como en las personas que son sobrevivientes de algún tipo de abuso, por ejemplo. Entonces, en donde inician con una ideación suicida a pesar de que el entorno familiar esté totalmente normal. Entonces, realmente hay muchos mitos. ¿Cómo los podemos combatir? Con información. La mejor manera de combatir los mitos y los estigmas en salud mental y en cualquier tema es con la información y recursos informativos. Afortunadamente se han hecho varios y hay varios al alcance de la población en donde pueden ellos todos podemos informarnos acerca de esto. Así es, otro de los mitos también puede ser que es hereditario y recarga en la familia esa cuestión es de que si es hereditario, entonces mis otros hijos también pueden heredarlo. Entonces también es uno de los mitos y sabemos que pues el suicidio es multicausal y es un acto de infinita desesperanza. Entonces no es cobardía ni es valentía, solamente es un acto de infinita desesperanza. También otro de los mitos podría ser es de que yo podría haberlo salvado, porque en realidad cuando ya estamos de este lado de la supervivencia, entonces nos recae más la culpa. ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué no hice algo para salvarlo? Entonces sí, podría ser eso. Nos dice nuestro buen amigo Alejandro Santos, después de la pandemia se incrementó demasiado los casos de ansiedad en la región. Sí, y es una de las causas principales para el intento suicida. Nos dice Daniel Contreras, saludos Dani, terapeuta respiratorio. ¿Podría comentarnos sobre los primeros auxilios psicológicos para poder colaborar? Y es aquí donde viene la pregunta. ¿Qué tipo de tratamiento o intervención es más efectivo para prevenir los intentos suicidas?
Precisamente como ahorita lo que dijo aquí el radio escucha, es muy cierto. Los primeros auxilios psicológicos que se dan en cualquier persona que llega en crisis, pues son como la terapia o la intervención terapéutica inicial que todos podemos quizás dar. Sin embargo, bueno, el conjunto o la mejor intervención, pues es un conjunto de cosas. Primero, la identificación del riesgo. Dos, una adecuada estrategia farmacológica. Rara vez un paciente que ha cometido algún intento suicida o que tiene un riesgo suicida alto se va a ir sin medicamento. Un psiquiatra lo tiene que ver o alguien en salud mental y tendrá que iniciarle algún tratamiento farmacológico para disminuir el riesgo. Después de esto, una buena intervención psicoterapéutica, ¿no? Que la vamos a hacer o la podemos hacer desde la terapia para crisis, que es una terapia aguda, una terapia breve, pero que de lo que se trata es de que con estos primeros auxilios psicológicos la persona se centre en su entorno, sepa sus posibilidades, sepa qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer y sepa que está siendo apoyado. Eso es lo más importante, que sepa que no está solo o sola y que está siendo apoyado. Entonces, y después de esto, pues una terapia conductual, evitación de riesgo, cognitivo-conductual puede ser. Sin embargo, hay terapias novedosas como la terapia dialéctico-conductual y la terapia focalizada en transferencia, que son las que los estudios clínicos que se han llevado nos dicen que disminuyen el riesgo suicida de manera muy importante en los pacientes con trastorno de la personalidad, por ejemplo, o con depresiones resistentes al tratamiento. Entonces, hay estas terapias, sin embargo, como bien lo dijo, el primer auxilio psicológico, centrar a la persona en el momento presente, en la realidad, que no piense en el pasado, en el futuro, sino en lo que ahorita tiene, que haga un inventario de las cosas, que identifique sus riesgos, que identifique sus fortalezas, que respire y que pues sepa que no está solo y que está siendo apoyado. Bien, una pregunta muy interesante que una de las fieles seguidoras nos ha hecho y creo que va dirigida para los dos ponentes, tanto para usted, doctor Obando, como para usted, Carmelita. Dice lo siguiente, una pregunta, ¿se puede considerar un intento de suicidio a un adolescente que consume alcohol continuamente? Porque el adolescente lo puede tomar como diversión, pero detrás de esa situación se puede enmascarar algo que papá o mamá no se dan cuenta de tal situación. Ok. No del todo. Esta es una conducta de riesgo. Es una conducta, una práctica de riesgo, el consumo de alcohol para cualquier persona. En algunos momentos podemos tener algo que se llaman conductas parasuicidas, que son conductas que no van a hacer que por nuestra propia mano fallezcamos, sino que por algo externo, como que yo me cruce la calle sin darme cuenta, ande muy cerca de las vías del metro o del tren. Ese tipo de conductas son conductas parasuicidas. Conducir ebrio es una conducta parasuicida. ¿Por qué? Porque evidentemente el riesgo de que yo muera haciendo eso es elevado, pero lo hago. Aquí lo más importante es la causa. O sea, identificar por qué lo hago. Si el adolescente le está indicando que puede tener un trastorno por consumo de alcohol, pero está indicando que lo hace por diversión o por sí quitarse la tristeza, pero el objetivo no es de que el alcohol me mate, pues nada más es una práctica de riesgo y es un trastorno por consumo de alcohol. ¿Que le incrementa su riesgo suicida? Sí, porque en algún momento eso lo puede llevar a cometerlo. Sí, es lo mismo que con la drogadicción, ¿no? Con cualquier estupefaciente o droga que pueda evadir tu realidad, ¿no? Y es eso lo que están haciendo con el alcohol, con la drogadicción, evadimos una realidad. ¿Cómo afecta el estigma social a la persona con el intento suicida, el suicida, la familia del suicida
y hoy en la actualidad las redes sociales? Bueno, pues aquí sí es un poco largo, pero bueno, yo creo que lo podemos resumir en el caso de que nos decía Carmen, ¿no? Que es precisamente todo nuestro entorno nos señala, ¿no? Señala a la persona que lo comete, a la familia del que lo comete y empieza a haber una serie de juicios de valor que son cosas que yo desde mi prejuicio, desde mi conocimiento, que no sé si está bien o mal, pero yo emito un juicio. Está bien, está mal. Y ese es el principal estigma contra el que hay que luchar, porque lo único que termina por hacer es enojar a las familias, separar a las familias de las personas que están con algún riesgo suicida, y eso hace que se empeore, porque es justo lo contrario a lo que queremos hacer. Nosotros queremos que las personas pues estén juntas, que la familia esté junto y bien cerca de la persona que tiene riesgo suicida. Entonces, pues sí, el estigma es una cosa muy difícil de tratar. Son señalados por la sociedad y esto hace lo contrario a lo que se debiera hacer, puesto que deja a la persona a la merced de la desprotección, y esta desprotección pues le va a generar más desesperanza, y esta desesperanza va a retroalimentar el círculo vicioso sin poder recurrir a un tratamiento farmacológico, porque por ejemplo el hecho de que a mí me señalen y me juzguen igual y hace que yo no diga nada y que yo me guarde esa ideación suicida que llevo por años, y luego hay personas, por ejemplo, de edades más avanzadas que dicen, no, pues yo queriéndome morir que hacen un intento suicida, no sé, a los 70 años, por ejemplo, y uno indagando en su historia dice, no, pues queriéndome morir llevo con 30, 40 años. ¿Y por qué nunca lo ha dicho? Pues porque está mal. O sea, entonces, ¿y desde cuándo pudimos haber tratado a esa persona, pero no lo decía? Entonces, ese estigma nos deja desprotegidos y deja al sistema de salud sin ninguna capacidad de acción. Ahora, en cuanto a las redes sociales, sí es bien importante porque es ambivalente. Hay tanto cosas buenas como cosas malas. Hay grupos de Facebook, como el que mencionaron, ¿no? Que se escuche fuerte mi grito. Que se escuche fuerte mi grito. En donde hay apoyo. Y hay otros grupos en donde también hay apoyo a estas personas y se comparte mucha información y muchas infografías sobre el suicidio y que no te dejes caer, etcétera. Pero también hay grupos de Facebook y de otras redes sociales en donde se comparten tips para realizarlo y lograrlo. Entonces, las redes sociales son amigas y enemigas. Yo creo la red social es un instrumento, y ese instrumento pues puede ser utilizado tanto para el bien como para el mal, como un cuchillo en una mano. Puede ser utilizado para cocinar algo o para matar a una persona. Y entonces, ahorita, por ejemplo, está la serie Adolescencia en Netflix, que nos explica perfectamente lo que pasa en las redes sociales y cómo ahí puede ser uno sujeto de mucha violencia y de mucha agresividad, y pues ahí termina la serie como termina, ¿no? O sea, váyanla a ver y se darán cuenta de lo que puede generar la interacción en redes sociales. Me quedé, yo no sé. Sobre el estigma, ¿no? Pues sí. En su caso, por ejemplo, ¿cómo manejarlo? Mencionaba usted que su hija era muy religiosa y que pensando encontrar apoyo en esa gente que oraba con su hija, pues encontró todo lo contrario, ¿no? Sí, así La es. juzgaron a su hija porque pues es pecado suicidarse y te vas al infierno. ¿Qué complicado es esto y qué tanto puede mover, por ejemplo? O sea, ¿qué tanto esa idea suicida que usted tenía se incrementó después de esto? Fíjate que ese estigma te hace como que quedarte en tu caparazón y en tu propio dolor, porque nadie me va a entender, nadie me va a ayudar, porque todos me juzgan, todos me señalan y yo soy la culpable de esa decisión. Entonces, creo que es muy
Creo que la gente nada más, con lo que acabo de decir el doctor, que emite sus juicios sin saber el daño que también hace a los dolientes, ¿no? Para mí, el simple hecho de estar aquí, habemos personas de que, ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no hablaste antes? Yo no lo sabía, ¿no? O sea, emiten esos juicios sin saber. Cuando yo me paro por primera vez a dar mi testimonio, de verdad que fue un acto de verdad de valentía, y a la vez me dio esa, sin nadie que me lo dijera, pero yo solita dije, me están juzgando. Nadie me lo decía, pero yo solita, me están juzgando y me están señalando por el tipo de muerte que tenían. Oye, es que ahí Así que, estabas viviendo ser juzgada. Ya te sentías juzgada tú. sí, así es. Y el decirlo es una forma de liberar también. Sí, O sea, el que tú lo hayas dicho, el que te hayas parado, y hayas abierto esto, sí, liberaste ahí, ¿no? Y empezaste a aclararte. sí, Sí. así es. Y esa es una de las formas de que yo me inicio en este grupo de apoyo, porque yo me vi reflejada en ese cuarto de las 4 paredes. Dije, es que no soy la única que está así. Hay otras personas que también están así, y si yo tengo ese valor de hacerlo, que también tengan esas personas ese valor de buscar la ayuda Claro. para poder sanar, ¿no? Nos dice Carolina Meléndez Cruz, nuestra experta en crianza positiva: invito a replantear la forma de criar a nuestros hijos e hijas. La crianza positiva con respeto, con buenos tratos, es una buena forma para prevenir el suicidio infantil y adolescente. Promover una crianza sin golpes, sin castigos físicos ni humillantes, sin atemorización ni amenazas, sin insultos. Los daños emocionales pueden ser permanentes. Todas las formas de violencia que viven los niños y niñas y adolescentes son perjudiciales. Muchos saludos para usted. Ángela Gutiérrez, gracias por esta valiosa información, doctor Obando. En la actualidad es un tema muy preocupante y a veces no sabemos cómo manejar esta situación. Gracias por compartir con nosotros esta información y de esa forma tener el conocimiento para poder ayudar a quien lo necesita. Saludos desde Jaltipan. Alejandro Santos: la persona que intenta suicidarse y no lo logra, ¿en qué porcentaje lo vuelve a intentar por segunda ocasión? Okay. Pues es una buena pregunta. 1 de cada 5 intentos desembocará en uno nuevo. Entonces, de 5 personas que lo intentan, una va a volverlo a intentar. Y se supone que el riesgo o los intentos suicidas de 2 o más está hasta en el 30% de la población de estudio. Entonces, hasta un 30% de personas tienen 2 o más intentos suicidas. Fíjate que en el grupo Yeika fue en el primer intento, que yo sepa fue en el primer intento, pero en el grupo llegan que sus hijos llegaron con tercer intento, el cuarto intento, el quinto intento, quedó. Entonces, sí hay que tener consideración lo que ahorita dijo el médico, ¿no? De los intentos de suicida que hemos tratado, de lo más común que encontramos en las notas rojas o en redes sociales, he notado que son 2: decepciones amorosas y deudas. ¿Qué tan de cierto es esto, doctor? ¿O usted? Bueno, sabemos que el suicidio es un factor multicausal. Hay algo que lo detonó, pero es un factor multicausal. Heridas ya venían las heridas cañonas. Sí, siempre hay un trasfondo bien complejo. Ya al final quizás algo lo detone, pero siempre es un trasfondo complejo en el cual no pudiera yo decir esto se relaciona. Claro, lo que es estudiado es como factores de riesgo, no como causales directos del suicidio, pues son las enfermedades mentales, los trastornos, psiquiátricos o trastornos mentales, y el consumo de sustancias. Entonces, esos sí son los que están más relacionados con trastornos de la personalidad también. Acabo de tomar mi celular y poner la palabra suicidio o intento suicida y me aparece en automático: recibe ayuda, pide ayuda hoy, línea de la vida, horarios disponibles 24 horas, los 365 días y el botón para hablar directamente, y aparece el sitio web. Entonces, ¿qué medidas preventivas puede tomar la sociedad para reducir la incidencia del suicidio?
Sí, no, precisamente como decía, uno pone esa frase y aparece inmediatamente. Pues inicialmente, ¿qué podemos hacer en el nivel familiar? Como decía la psicóloga de crianza positiva, mejorar las dinámicas familiares, mejorar la crianza, pues puede ayudarnos a disminuir el riesgo. No lo vamos a eliminar, porque en algunos casos no será por algo familiar. Pero, pues, si hay una buena crianza, si hay buenas relaciones familiares, pues se entiende de que de alguna gran manera podemos disminuir el riesgo. La otra es identificar los datos de alarma, porque si identificamos los datos de alarma en nuestra población, pues podemos incidir. También no va a funcionar para todos, porque en algunos no dan datos de alarma. Y no estigmatizar, yo sería la más importante, yo creo, para que todos podamos tener la información. Informarnos lo más posible sería otra, informarnos lo más posible en las fuentes de información más fidedignas que tengamos, para que no estigmaticemos, para que no caigamos en estas prácticas y que no desinformemos, para que podamos lograr que las personas acudan en cuanto tengan esta ideación, no se sientan solas, no se sientan señaladas y vayan enseguida a decirle a alguien. Hay una pregunta bastante interesante de Ricardo Villicaña. Saludos, Ricky. El suicidio es más frecuente en varones. ¿Tendrá esto que ver con esa represión, esa interiorización que tenemos los varones de las emociones? ¿Tendrá que ver con algo? Sí, un poco con el arquetipo masculino, que es como de aguantar hasta romperse, pero también tiene que ver mucho con con las hormonas, con la testosterona y con nuestra medición de los riesgos. Los hombres intentamos métodos más letales que las mujeres. Las mujeres lo intentan más frecuentemente, pero con medios menos letales. Y los hombres saltan siempre, o por lo regular, perdón, a métodos más letales. Entonces, esa sería como la diferenciación. Una de las preguntas muy importantes para los dos, porque pues, ya estamos por finalizar el programa y me gustaría que nos los dijeran. ¿Qué mensaje le daría a alguien que está luchando con pensamientos suicidas en este momento, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista tanatólogo y como vivencia propia? Pues que busquen ayuda, la verdad y saber que no están solos, que hay personas igual que ellos y que se sientan acompañados. Okay. Sí, ciertamente lo que yo les diría sería que aunque esté pasando por lo que está pasando, así como lo han dicho ya, sepan que no están solos. Porque la soledad es esta sensación de que nadie me puede ayudar, yo creo, lo más complejo, lo más fuerte. Entonces, que sepan que pueden ser ayudados en cualquier lugar, en cualquier instancia de salud, con cualquier persona. Que en este momento, si lo está pensando, piense en alguien, por más raro que esto parezca, en alguien que crea que lo puede ayudar o que la puede ayudar, que le hable a esa persona y que le diga, vamos a una consulta médica. Que se haga ese regalo, que se obligue a ir, que haga ese esfuerzo por continuar y por hacerse algo que le va a dejar un beneficio. Y que después de hacer este último esfuerzo, pues también le diría que en estas crisis, en este momento crítico de su vida en el que se encuentra, a pesar de todo lo oscuro que vea y que no vea la salida, si logra ver una luz y aferrarse a esa esperanza, aunque sea pequeña o casi inexistente, podemos salir más fuertes y con herramientas que jamás pudiéramos haber pensado tener. Entonces, lo que no logra acabar con uno, lo termina fortaleciendo. Estas segundas oportunidades
pueden ser un momento de mayor fortaleza, de mayor sabiduría. Sí, definitivamente una de las cosas que decimos en terapia de crisis o en primeros auxilios psicológicos, en el libro de Intervención en Crisis de Sly Q, que es un libro que está asequible para cualquier personal que trate con gente, desde un médico hasta un maestro, hasta un sacerdote. Este libro nos dice que la palabra en japonés para crisis es muy similar, el kanji, a oportunidad. Y esto viene de la concepción que se tiene de un periodo crítico. Un periodo crítico en la vida es precisamente un momento en el cual los recursos personales que tenemos no nos alcanzan para lidiar con una situación. Y cuando esto pasa, cuando algo no nos alcanza para lidiar con una situación, pues es la vida diciéndote, como estás haciendo las cosas, no sirve ahorita. Y es una invitación entonces. Te está invitando la vida a hacer las cosas de manera diferente. Y cuando alguien aprende a hacer las cosas de manera diferente, pues aprende una nueva habilidad. Y esas nuevas habilidades son nuevas herramientas que se quedan con uno para siempre. Y es muy, muy, muy cierto esto. Después del caos viene la luz, la claridad, ¿verdad? Y las respuestas a muchas cosas. Y la vida habla. Yo siempre he dicho que cuando hay algo que hacer, cuando tenemos algo que hacer, tomemos y hagámoslo, porque si no, la vida viene y lo toma por nosotros y lo hace por nosotros. Nada más que la vida es muy cruel para tomarlas, si no lo hicimos nosotros de una forma consciente. Nos dice Carolina Meléndez Cruz nuevamente, dice factores protectores para prevenir el suicidio infantil y adolescente. Dialoguen con sus hijos e hijas, escuchen atentamente y sin reprimir sus emociones y sentimientos. Permite que expresen sus emociones y sentimientos. Interésate en sus amistades, acompaña y da seguimiento a lo que aprenden en la escuela, las redes sociales e internet. Interésate en sus amistades. Busquen ayuda profesional. Existen acontecimientos traumáticos en su vida que requieren ayuda de personas expertas. Bebezuca Páez, saludos, gracias por este tema. También en adolescentes está muy fuerte precisamente por reprimir sus sentimientos. Antonio Ramírez, gracias doctor por excelentes opiniones. Sin duda alguna, un grande de la psiquiatría moderna. Roberto Rivera, padres, escuchemos el grito de nuestros hijos. Sin duda, muchas opiniones en la misma vertiente, el escuchar. Desafortunadamente en el suicidio y en el intento de suicidio no siempre hay ruido que se pueda escuchar. Y es muy desafortunado que no pueda existir. Pero efectivamente, conjuntando todo esto de una buena crianza, de un buen acompañamiento de nuestros hijos pequeños, adolescentes, pues probablemente sea más práctico, que tengan herramientas quizás adecuadas para sobrellevar cualquier problemática o que tengan la capacidad de acercarse a alguien cuando necesiten ayuda. ¿Sí? Creo que eso sería de mucha valía, tener hijos que puedan pedir auxilio, que sepan reconocer sus emociones. Hemos platicado infinidad de veces que tenemos que enseñar a nuestros hijos a detectar emociones, a ponerle nombre a sus emociones. Nos ven llorar y les decimos cuando nos preguntan, ¿qué tienes? Nada. Estoy negando emociones, no estoy ayudando a mi hijo a reconocer sus emociones. Estoy enojado, grito y me preguntan, ¿qué tienes? Nada. No, tengo que ponerle nombre a las emociones. Estoy triste y estoy triste por eso y por eso lloro, mi amor, porque me siento mal. Estoy enojado por esto, pero se me va a pasar, corazón, no tienes la culpa. Hacer esto, empezar a poner nombre a nuestras emociones, puede darle mucha valía para que nuestros hijos aprendan a expresar lo que sienten, bueno o malo. Y eso es muy importante, que nuestros hijos nos cuenten todo lo bueno o lo malo. Decía el doctor, la película Adolescente es un gran ejemplo para dimensionar la realidad de nuestros adolescentes, de nuestros niños, de nuestros preadolescentes. Una realidad que puede ser muy buena, muy cruel, muy mala, ¿sí? Dependiendo del entorno y de la salud emocional de nuestros hijos. Entonces, cuidemos mucho la salud emocional de nuestros hijos. Y eso se hace desde muy pequeño, ¿no?
Pues, doctor, algo que quiera agregar para despedirnos y dónde lo pueden localizar para que si alguien está interesado en consulta psiquiátrica con el doctor. Sí, pues nada más que se informen, que busquen ayuda, eso sería el corolario de todo esto y que pues estemos listos y abiertos para escuchar. Pues pueden encontrarme en, bueno, mi número de teléfono es el 56 31 16 59 75 y pues ahorita estoy... Okay. Es 56 31 16 59 75. Sí, y ahí podemos concertar alguna cita. ¿Algo que desea agregar para terminar el programa? Pues mira, yo aquí traje un listado Adelante, por de, favor. me dio permiso esta chica que pertenece al grupo de que se escucha fuerte mi grito. Ella hizo un listado de cómo me puedes ayudar en tiempo de crisis y la nombro porque es Vilma, es una chica de Honduras y en realidad ella es una persona que está en este grupo y dice, como primera, dice, abrázame como si fuera el último abrazo de mi vida. Respeta mis espacios y aprende a estar, pero no me invadas. Acompáñame en silencio si te das cuenta que no deseo hablar. Escríbeme, llámame o visítame y no esperes a que yo tome la iniciativa. Pregúntame amorosamente y con mucha confianza qué es lo que estoy sintiendo y pensando sin invalidar mis respuestas. Sugiéreme cosas que desde el amor no me lo impongas. Ofréceme de comer aunque no tenga hambre. Invítame a los lugares que tú sabes que me gustan. Si estoy completamente en cama y miras que mis fuerzas no me dan para más, ven, acompáñame, quédate a mi lado. No intentes hablarme del tema religioso, que si bien es cierto, profeso el credo, pero en ese momento de crisis no me permito ni me interesa. Respétame. Si no sabes cuál es la música favorita, sin miedo, pregúntame y dime que si quiero escuchar un poco de ello. Pregúntame en qué puedo ayudar, en qué puedes ayudarme en relación a mis responsabilidades. ¿Sabes que existe algo que me apasiona? Escribir, leer, escuchar música, bailar. Recuérdamelo y ofrécemelo. No mires mis pensamientos o ideación suicida como algo terrorífico. Llénate de amor y para acompañarme y sentir o no sentirme peor. Demuéstrame que confías en mí, aunque todo indique que no deberías hacerlo. Háblame del suicidio, no tengas miedo. El hecho de que estás atravesando una crisis no significa que no pueda escucharte y entender tu preocupación conmigo. No me pidas que le ponga ganas y que me esfuerce o que me ponga más de mi parte, pues eso lo hago siempre, pero a veces es insuficiente. Mejor dime cómo debería yo llevar esa situación, pues mis crisis no terminan hoy ni mañana, quizás duran días, semanas, meses. Solo sé paciente conmigo, no me presiones. Muchas gracias. Bastante conmovedor. Desafortunadamente, no todos estamos preparados para escuchar, para acompañar. Desafortunadamente, todos queremos intervenir, pero no sabemos cómo hacerlos. Ojalá nos pueda compartir este texto para que lo suban al final del programa o lo suban en otro post, porque creo que es de mucha valía y sobre todo de alguien que tiene esta idea, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, agradezco muchísimo su participación. El programa se armó muy rápido, ambos aceptaron venir con muy poco tiempo de invitación
Agradezco mucho su valentía de compartir con nosotros su historia. Creo que su hija está dejando huella con usted. Muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, a mí me gustaría invitarles del lado de la posvención. Tenemos un grupo de ayuda mutua aquí en el Instituto de la Mujer. Seccionamos los días sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Para las personas que desean la ayuda, estamos abiertos. Específicamente, nos podría decir para todos los que nos están viendo y los que nos van a escuchar, ¿qué personas pueden llegar? ¿Quiénes pueden llegar? ¿Quiénes que necesitan esta ayuda? En general, ¿de qué tema? Por muertes de seres queridos. Ok. Cualquier persona, cualquier pérdida. Sí, por muerte de ser. Pueden llegar a sesionar. ¿Nos puede repetir los días? Los días sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Tienen algún teléfono, alguna página de internet para...? Es Fundación Karime Ángel de Coatzacoalcos, la página Facebook, y número de celular de una facilitadora es el 921-167-6516. Otra vez, despacito. 921-167-6516. Ese es el teléfono de usted como facilitadora. Así es. Okay. Ojalá todos aquellos que estén pasando por una pérdida o estén en el trayecto de una pérdida. Hace rato dije yo a una paciente cuya su mamita está en fase terminal, está en cuidados paliativos, ya prácticamente en su etapa final, y les decía yo la importancia de esto, la importancia de cómo vivir esos últimos días, cómo acompañar esos últimos días. Lamentando o compartiendo, ¿no? Y esto nos puede ayudar mucho la tanatología y sobre todo estos grupos de autoayuda. Muchísimas gracias. Aquí hay un comentario, dice mi señor padre Fernando Castañón: en el hogar y en las escuelas de todo tipo es muy importante enseñar a los hijos o alumnos a enfrentar el fracaso. Joaquinillos Ruiz, saludos, excelente información. Bebezuca Páez, ojalá estos temas se valoraran más en la preparatoria. Doctor Arnulfo, Alejandro, ¿algo para despedirnos? Bueno, creo que nos queda claro que en la base de la integración familiar y el acompañamiento desde el respeto y del amor es esencial para darle precisamente esa confianza, esa apertura, esa integridad a este ser humano y tener precisamente la confianza de llegar a pedir la ayuda cuando la necesite. Muchísimas gracias. Pues agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población muchísimo más sana. Probablemente alguien por ahí pueda estar pasando por un abismo y esta información le sirva mucho. Podemos prevenir un suicidio compartiendo esta información. Podemos hacer que alguien se acerque. Podemos hacer que alguien llame a ese teléfono de la vida. Por favor, compartamos. No sabemos cuál es la cara del suicidio. Realmente no hay manera de saberlo, pero compartiendo podemos ayudar quizás a alguien. Y hagamos el esfuerzo por ser empáticos, por ser amorosos. Aprendamos a escuchar, aprendamos a ver, aprendamos a compartir. Seamos amorosos, por favor. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Adelante, doctor, para despedirnos. Claro que sí, a nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, del doctor Fernando Castañón Leo, productor de estos temas en redes sociales de Mina Médica, agradecemos infinitamente el apoyo en este tema tan importante a la tanatóloga Carmen Contreras Pérez. Gracias, Carmelita, por tu testimonio y por tu participación como tanatóloga. El lado científico de la psiquiatría, al doctor Juan Rubén Obando Muñoz. Gracias, doctor, por permitirnos estar compartiendo su experiencia en el aspecto emocional. No nos resta más que despedirnos dándole las gracias, que la pasen ustedes muy bien y si Dios nos lo permite, nos vemos aquí la próxima semana en otra edición más de Pregúntele a su médico a través de Mina Médica en redes sociales. Buenas noches. Hasta la próxima, sean felices.